Dediquemos un tiempo a reflexionar en la palabra de Dios con el sermón titulado La fe para superar las pruebas. En la dinastía Chosun había dos comerciantes que viajaban juntos para vender sus productos. Estos dos comerciantes tenían personalidades ligeramente diferentes. Uno era propenso a quejarse, mientras que el otro siempre era optimista. Cuando me refiero a alguien como optimista, no quiero decir que sea despreocupado o incapaz de hacer las cosas de forma correcta, sino que me refiero a alguien que no se queja cuando se enfrenta a una situación. Como los dos comerciantes tenían caracteres distintos, parecían complementarse bien. Un día, en el calor abrasador del verano, decidieron subir a una montaña muy alta. Si hubiera habido automóviles en aquella época, podrían simplemente haber conducido por la montaña, pero como no existían los autos, tenían que subir la montaña caminando. El comerciante que era inclinado a quejarse dijo: «Uf, ya estoy empapado en sudor por este tiempo caluroso. ¿De verdad tenemos que cruzar esta montaña tan empinada?». Se quejaba por tener que ir al pueblo al otro lado de la montaña. No obstante, el comerciante que era optimista no lo veía de esa manera. «Amigo, ¿de qué está hablando? En este caluroso tiempo de verano, ¿qué comerciante subiría esta montaña para vender productos en aquel pueblo? Ya que los comerciantes no irían a ese pueblo, si nosotros vamos, podremos vender, sin duda alguna, todo lo que llevamos con nosotros hoy. ¿No es este tiempo una bendición para nosotros?». Estos dos hombres veían las cosas de formas muy distintas. Uno siempre pensaba en el dolor y las dificultades que se aproximaban, mientras que el otro siempre consideraba la retribución y los beneficios que llegarían después de soportar las dificultades. La razón por la que les menciono sobre estos dos comerciantes es que todos nuestros amados miembros de la familia de Sion también enfrentan pruebas e impedimentos en el camino de la fe. Jesús mismo nos dio sus palabras acerca de este asunto. Si alguno quiere ser discípulo de Jesús, ¿qué debe tomar consigo? Para aquellos que no siguen a Jesús, puede parecer que es correcto no tomar su cruz. Sin embargo, en esa vida, de todas formas, habrá inevitablemente algo llamado cruz. Cuando se nos presentan diversos tipos de cruces, si decimos: «Vivo atormentado, luchando y sufriendo por causa de esta cruz», y añadimos quejas a la situación, terminaremos fracasando. Sin embargo, aquellos que piensan en el galardón y las bendiciones que vienen después del sufrimiento y el trabajo duro, nunca dicen tales cosas. Ellos siempre sonríen, pensando: ¿qué vendrá después? El reino de los cielos nos espera. Y Dios nos ha dado la promesa de convertirnos en el sacerdocio real del cielo. Él dijo: «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Imaginen, Dios preparando un lugar para sus hijos en el reino de los cielos mientras espera su regreso. En este mundo, donde somos peregrinos y debemos partir al cabo de poco tiempo, ¿qué diferencia hay si vivimos en una habitación sencilla o en una gran mansión? De todos modos, son solo lugares por los que pasamos. Hay creyentes que llevan la vida de un peregrino, de un viajero, mientras que otros llevan la vida de un vagabundo. Para un viajero que se va del alojamiento en la mañana, no importa si la manta es fina, la decoración lujosa o el empapelado sencillo. Es porque se va en la mañana. Sin embargo,
los vagabundos son diferentes. Si uno considera esta tierra como su hogar y piensa en ella como su eterna morada, todo se convierte en una fuente de quejas. La casa de esa persona es mejor que la mía. La posición de esa persona es mejor que la mía. Ya que siempre hacen comparaciones, no pueden tener éxito físicamente, ni pueden tener éxito en su fe. Por lo tanto, debemos tener una fe optimista. Después de que la noche ha pasado, llega el amanecer y aparece la mañana. ¿No es así? Después de que el frío invierno pasa, vuelve la cálida primavera, ¿verdad? Viendo brotar las flores de cerezo, las forsythias y las flores de primavera por todas partes, pensamos, vaya, nevó hace unos días y ya llegó otra vez la primavera. Hermanos, nada en nuestra vida dura para siempre. Nuestra vida en esta tierra es limitada, no es extensa ni eterna. Los que ven su paso por esta tierra como el paso de un viajero nunca se quejan de nada. No hay necesidad de quejarse solo porque el empapelado está en mal estado. A la mañana siguiente, tras solo una noche de sueño, tienen que salir del alojamiento. No es el lugar en el que vivirán para siempre, ¿no es así? Los que se quejan y murmuran solo piensan en las dificultades que les esperan. ¿Tengo que enfrentarme de nuevo a una situación tan difícil? Sin embargo, el comerciante optimista no pensaba de esta manera. Si logro subir esta montaña que todos se encuentran difícil, entonces la gente de ese pueblo comprará todos mis productos. Hermanos, si subimos la montaña con esta mentalidad, definitivamente no será una montaña difícil. Hoy tengamos esto presente. Durante el tiempo de la iglesia primitiva, ¿qué clase de fe tuvieron los apóstoles que les permitió superar los desafíos en sus vidas? Aun cuando el apóstol Pablo recibió 5 veces los 40 azotes menos uno, confió en que se le daría la corona de la vida. Por lo tanto, no solo debemos leer sobre los ejemplos vivos de los santos de la iglesia primitiva que corrieron su carrera con fervor, sino que debemos comprender profundamente que ellos realmente vivieron este tipo de vida. Debemos esforzarnos por seguir sus pasos. Vayamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que viven según la carne ven esta tierra como su morada eterna. No ven sus vidas en esta tierra desde la misma perspectiva que los extranjeros mencionados en la Biblia. Veamos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora nos dedicamos a enseñar a vivir una vida espiritual. Sin embargo, a veces, cuando los que llevan una vida espiritual actúan de manera mundana y miran, observan e interpretan todas las circunstancias que los rodean desde esa perspectiva, la destrucción es inevitable. Veamos el versículo 5 de nuevo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué es? Muerte. Aquellos que siguen ese camino no hallarán nada más que la muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué ocurre si la mente es gobernada por la carne? Esta es una acción que nos arrastra a convertirnos en enemigos de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Falta una palabra antes de agradar, es nunca.
Tales personas nunca pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya sean miembros o el personal pastoral que trabaja en primera línea, definitivamente hay montañas, obstáculos y circunstancias que hacen las cosas difíciles para nosotros. Cuando enfrentamos tales desafíos, no debemos quejarnos diciendo, ¿cuándo llegaremos allí? En cambio, debemos concentrarnos en el brillante futuro que nos espera. Algunos recorren el camino con gozo porque imaginan los tesoros del cielo al final del camino, mientras que otros solo piensan en el sufrimiento presente quejándose. Uf, qué difícil, me voy a morir. Al final, este último grupo terminará rindiéndose sin llegar nunca a la cima. Es absolutamente imposible llegar a la cima con esa mentalidad. Imaginen que allí arriba se encuentra un tesoro de gran valor. ¿Quién no desearía subir esa montaña? Incluso los que apenas pueden caminar volarían hasta allí. ¿Cuál es exactamente el poder que nos permite volar? ¿No es la esperanza en el reino de los cielos que nos ha dado la Madre Celestial? Aunque debemos recorrer el camino del Evangelio, manteniendo nuestros ojos en esa gloria, ¿acaso no estamos pensando, oh no, subir esa montaña con este tiempo caluroso de hoy me hará sudar mucho? Si pensamos, más allá de esa montaña, muchos esperan el bautismo con ansias, entonces esos pasos no serán difíciles. Continuemos viendo juntos el versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, ¿cómo está escrito? El padecimiento es algo que todo aquel que sigue la vida de Cristo tiene que experimentar, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son. ¿Qué no son las aflicciones del tiempo presente? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios quiere que tengamos este tipo de fe. En lugar de ver las dificultades que tenemos por delante y pensar, ¿tengo que resolver esto una vez más? ¿Cómo podré soportar esta pesada carga? Debemos pensar, al asumir esta pesada carga y despejar el camino, podré guiar a muchos otros a seguir este camino. Entonces, podremos entender que nuestras aflicciones del presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los santos de la iglesia primitiva llevaron a cabo el Evangelio con este tipo de fe y mentalidad. Pablo recibió 40 azotes menos uno, fue golpeado con varas, apedreado y pasó un día y una noche como náufrago en alta mar. Aunque estaba en una situación de peligro, nada podía impedirle proclamar el Evangelio. ¿En qué pensaba? Pensaba en la gloria futura y recorría el camino de la fe mientras esperaba con ansias aquella gloria. Todos nos enorgullecemos de tener fe, pero en situaciones que requieren fe nos preguntamos, ¿cómo podría yo recorrer ese camino otra vez? Aunque muchos tesoros nos esperan al final. Siempre debemos pensar,
Entre estos dos tipos de personas, ¿qué características debemos tener para cumplir la misión del Evangelio que se nos ha encomendado? Por lo tanto, aquellos que fracasan son los que solo se concentran en los problemas presentes y se desaniman fácilmente por la más pequeña de las dificultades en cualquier tarea, mientras que aquellos que tienen éxito son los que siempre piensan en la gloria que vendrá después de su arduo trabajo y esfuerzo. Espero que ningún miembro de nuestra familia de Sion se presente ante Dios como una persona que fracasó, sino que todos lleguemos a ser, sin excepción, los que puedan presentarse delante de Dios con orgullo como triunfadores, sea en el Evangelio o en cualquier otra cosa. Examinemos brevemente sobre esto en la historia del apóstol Pablo. Veamos juntos 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En la vida del apóstol Pablo hubo momentos en los que pasó frío, estuvo desnudo y fue rechazado por la gente mientras predicaba el Evangelio cada día. Sin embargo, él continuó compartiendo constantemente la palabra de vida de Dios. Es porque recibir la palabra de vida significaba que sus pecados serían perdonados, y en lugar del infierno, se les concedería el eterno reino de los cielos. Pablo consideraba la felicidad de otorgar el reino de los cielos a cada individuo como un gran tesoro. En la cocina, las esposas del personal pastoral preparan comidas deliciosas para los miembros cada día de reposo. Sé que requiere un gran esfuerzo. Cuando hace calor, estar de pie junto a una estufa es especialmente difícil. Sin embargo, al final de todos estos esfuerzos, los miembros perdidos de nuestra familia celestial regresarán a los brazos del Padre y la Madre, con la convicción de que el día en que el Evangelio se complete en la tierra, todos seremos transformados a la semejanza espiritual de Dios y regresaremos a nuestro hogar celestial. Tanto el personal pastoral como sus esposas están trabajando con diligencia, cada uno subiendo sus propias y altas montañas, continuando su ascenso. Debido a las bendiciones prometidas por Dios al final del ascenso, Pablo soportó recibir 40 azotes menos uno 5 veces, y en medio del frío, desnudo y con hambre, nunca dejó de predicar el Evangelio. ¿Qué dijo Pablo al final? Él dijo: he terminado lo que tenía que hacer. He cumplido mi deber y rol en esta tierra. Me está reservada la corona de justicia. Esto es lo que Dios prometió. Lo vi y desde entonces he estado corriendo diligentemente hacia ello. Cuán inmenso y asombroso es el poder de Dios.
Dios creó los cielos y la tierra con su palabra, las aguas que estaban sobre la expansión y las aguas que estaban debajo de la expansión y todo lo que en ellos hay. Sin embargo, todavía hay muchas áreas y aspectos que la ciencia no ha descubierto. Es verdaderamente profundo y misterioso. Dios, quien realizó estos milagros, llama a los corazones de la humanidad para que vuelvan a Él. Es una tarea extremadamente fácil desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la encontramos difícil y desafiante. Todos los miembros de nuestra familia de Sion deben esperar con ansias el glorioso futuro concedido por Dios. No pensemos, ¿cómo pasaré esta montaña? Enfocándonos solo en el dolor temporal. Siempre debemos centrarnos en la gloria y en las bendiciones que vendrán como resultado de superar la montaña, al igual que Pablo, Pedro y todos los santos de la iglesia primitiva. En Hebreos capítulo 11 está escrito que ellos tenían una fe de la que el mundo no era digno. Su fe no se centraba únicamente en las dificultades que tenían delante de ellos. En su vida diaria, siempre mantenían la esperanza en las bendiciones y en la gloria que recibirían tras superar las dificultades, junto con la promesa de Dios, que es más preciosa que los diamantes. Está escrito que Dios siempre se complacía en tales personas. Este es el camino de la fe que agrada al Padre y a la Madre. Incluso ahora, hay muchos miembros que recorren diligentemente este camino. Sin embargo, todos debemos renacer para tener una fe llena de positividad. Vayamos al capítulo 11 de Hebreos. Veamos el versículo 6. Pero sin fe. ¿Qué ocurre sin fe? Es absolutamente imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué haríamos si en esta época se nos dijera, construyan un arca para su salvación? ¿Comenzaríamos a construirla de inmediato diciendo amén? En la vida de la fe, debemos decir amén y proceder sin importar las dificultades que surjan. Sin embargo, si la situación de Noé, que solo conocemos por medio de escritos, nos fuera ordenada a nosotros, la diferencia sería enorme. Puede que haya muchos miembros que lo consideren difícil. Pueden surgir pensamientos de ansiedad como, ¿cómo podría yo hacer todo eso? Eso fue lo que pensaron los 10 espías. ¿Cómo podemos capturar la inexpugnable fortaleza de Jericó que está justo delante de nosotros con las fuerzas inexpertas de Israel? Basándose en lo que observaron, sintieron que era absolutamente imposible. Habían olvidado todas las promesas de Dios. Dios nos ha prometido el reino de los cielos. No nos convirtamos en aquellos que solo se centran en las dificultades que hay por delante y evitan todo lo demás. Detrás de cada tarea se encuentra una promesa hecha por nuestro Padre y nuestra Madre. Ellos están aquí para ayudarnos en todo. Ya que Dios ha prometido ayudarnos hasta el final, ¿nos evitaría o eludiría? Con solo ver lo que está escrito sobre Noé en Hebreos capítulo 11, entendemos que si al pueblo de la época de Noé se le hubiera dicho construyan un arca, difícilmente habría habido alguien que hubiera obedecido fácilmente, ya que no había nadie con una fe como la de Noé. ¿No hizo Dios esta petición específicamente a Noé? Continuemos con el capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés eligió ser maltratado por un tiempo
porque sabía que Dios le daría la tierra de Canaán que fluía leche y miel. Ya que él tenía fe en que Dios sin duda le daría la tierra a su pueblo, encontró más gozo y placer en sufrir con ellos que en disfrutar de los placeres pecaminosos de la familia real en Egipto. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. ¿En dónde tenía puesta la mirada? En el galardón. Debemos aferrarnos a la esperanza de que, una vez que subamos esa montaña, se desplegarán ante nosotros infinitas bendiciones y recibiremos tesoros indescriptibles. Al final, debemos convertirnos en aquellos que pueden llevar a cabo adecuadamente la misión del Evangelio con la fe para prever tales cosas. No hay evangelio que pueda salvar al mundo excepto el nuestro. Por tanto, ¿quién debe hacer esta obra? Es la obra que nosotros debemos hacer. No hay necesidad de lamentarse por la obra que debemos hacer, ni de temer pensando cómo podremos lograrlo. Cuando recibieron la verdad, tal vez solo había 1 o 2 personas recorriendo ese camino. Sin embargo, poco después, más personas están recorriendo ese camino. Dios las ha enviado. Las tareas que se nos han encomendado pueden parecer una montaña un poco más empinada en comparación con las de otros en el mundo. Sin embargo, si suben a las montañas de ellos, no obtendrán nada de ellas. En cuanto a nuestra montaña, ¿qué sucede una vez que la cruzamos? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Verdaderamente, su gozo será eterno y perpetuo. ¿No es aquel mundo el que se nos ha prometido y concedido? Durante el viaje de 40 años en el desierto, ¿por qué los 600,000 israelitas que murmuraron junto con los 10 espías finalmente perecieron? Fue porque olvidaron la promesa de Dios con respecto a Canaán. Recordemos, la madre siempre dice, ¿acaso no tenemos esperanza en el reino de los cielos? ¿No nos espera el reino de los cielos? Cada vez que ella nos da estas palabras, estas se graban profundamente en mi corazón. Cuando pensamos en el cielo, las cosas de esta tierra no son nada. El tiempo sigue pasando, comamos un poco más o un poco menos. Continuemos examinando las palabras dadas en Hebreos capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 32 está escrito, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué no era el mundo? No era digno. ¿De dónde provino su fe? Si ellos solo hubieran mirado este mundo, este tipo de fe nunca se habría encontrado en ellos. Tenían esta fe porque vieron el valioso tesoro del reino de los cielos que Dios estaba preparando más allá de la montaña. Aunque el camino es empinado, no es para nada difícil ni aterrador.
Es porque nuestra esperanza está allí. No importa con qué nos encontremos, en lugar de recorrer el camino de la fe con constantes quejas como el mercader quejumbroso que les mencioné anteriormente, espero que podamos subir a la montaña como si ésta no fuera nada, manteniendo siempre la mirada en la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Todo lo que hacen es verdaderamente bendito. Están salvando al mundo y transformando las tinieblas en luz. Los que hacen un trabajo tan grande y significativo no necesitan quejas. Seguramente habrá montañas, piedras de tropiezo y obstáculos que encontremos en el camino. En lugar de convertirnos en aquellos que se quejan constantemente cada vez que se encuentran con tales situaciones, aferrémonos firmemente la promesa de que después de soportar todas estas cosas, el Padre y la Madre nos permitirán reinar para siempre en el mundo glorioso donde no hay más muerte, llanto ni dolor. Esta es la promesa que se nos ha hecho. Por lo tanto, hagamos de este año uno maravilloso en el que todas las Siones puedan dar la alegre noticia de la culminación del Evangelio a la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Somos hijos de Dios de la época del Espíritu Santo y recibimos la luz del Espíritu Santo, que es 7 veces más poderoso que el de su primera venida. Aquellos que recibieron solo una séptima parte de los dones y el poder del Espíritu Santo, tuvieron una fe muy hermosa, de la que el mundo no era digno. Y si ellos nos dijeran, han recibido tantas bendiciones y gracia, pero ¿por qué sus pensamientos son tan superficiales y estrechos? ¿No deberíamos evitar escuchar esto? El dolor es momentáneo, pero cada vez que pensamos en el mundo venidero, nos sentimos muy felices y contentos. Espero que con esa fe seamos hijos sobresalientes de Sión, que realmente puedan llevar gozo al Padre Celestial y enorgullecer a la Madre Celestial. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.